cual solamente hemos visto los componentes, pero no estamos viendo el protocolo de diseño. En la práctica sí estamos haciendo el protocolo de diseño con los componentes de una PPR según la clasificación. Ya hemos trabajado la clase anterior, que fue virtual, la clase 2, la anterior, la clase 1, y hoy día vamos a hacer la clase 3 y la clase 4. Para el grupo del doctor Arroyo, la clase 3 y la clase 4, ¿qué se diferencian de la 1 y la 2? ¿Tienen pilares posteriores? Tienen pilares, o sea, quiere decir que son... Dentos soportadores. Ah, yo no sabía que ustedes se habían pasado con el doctor Arroyo. Arroyo Alvarado. Tú, pero no ella. Pero lo han dicho en coro. Le voy a hacer cantar un coro. Efectivamente, son dento soportadas. Por ende, que las diferencias ahora no me lo dicen. ¿Qué tiene la clase 1 y la clase 2? Que no tiene la clase 3 y la clase 4. Extremo libre. Por consiguiente, tiene un eje rotacional, un eje de bisagra, cosa que no tiene ni la clase 3 ni la clase 4, que tienen base de sustentación. Cuando nosotros analizamos la clase 1 y la clase 2, prácticamente aplicamos en estas clases todos los principios biomecánicos con la finalidad de poder hacer un diseño. Eso que quede bien claro. Y eso es lo que hace la gran diferencia de los dos grandes grupos, las dentomucosoportadas. Por eso son clase 1 y clase 2, porque son más complejas en su diseño. A pesar que parecen más simples, son más complejas. ¿Por qué? Por la biodinámica que presenta el manejo en boca de estas clases. Mientras que la clase 3 y la clase 4 es como si fueran, como lo llamemos, ¿cómo se llama lo que va de un pilar a otro pilar? Brecha. Esta es la brecha, pero ¿cómo se llama cuando nosotros colocamos algo? Puente, pónticos al centro. Se llamaría un puente entre dos pilares, ¿no es cierto? Entonces podemos llamarlos también puentes removibles, porque es lo mismo. Si vemos en prótesis, fíjalo, acá tendríamos un puente de aquí a acá y otro puente de aquí a acá. Clase 3, clase 4. En pocas palabras, podrían ser fácilmente puentes removibles, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pilares anteriores y pilares posteriores. Esa es la gran diferencia. Mientras que la biodinámica es compleja por el hecho de que presenta todos los movimientos de las prótesis removibles, como el principal y el más nocivo, que es el movimiento de... A ver, mi grupo. ¿Cómo se llama el movimiento más nocivo en la PPR? Las palancas no es un movimiento. No. Intrusión es así. ¿Ese es el movimiento más nocivo? Mesianización podría ser. ¿Hacia adelante? ¿Cuál es el movimiento que se va hacia atrás? Distal. No, Tracción. no. Se inclina. Movimiento de inclinación distal. Y ese es el primer movimiento. Eso es parte de la clase de palancas. Y el primer movimiento que le dije, eso va para todos. El primer movimiento y el más nocivo es el movimiento de inclinación distal. Y eso solamente lo van a tener en las dentomucosoportadas, más no en las dentosoportadas. Eso es una cosa que tiene que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque estos de acá no tienen realmente un eje rotacional. Lo que tienen es una base de sustentación. Y esa base de sustentación se da en base a estos pilares, inicialmente. ¿Cuáles son las piezas que tienen que ser inicialmente pilares de esta prótesis? Las que están próximas a la brecha dental. En este caso sería el canino y la molar. ¿Estamos bien? Pero a la par, nosotros al otro lado tenemos que buscar también apoyos para que formen una base de sustentación que nos forma como un cuadrado. De tal manera que si yo decido que esta sea una pieza pilar, pues al otro lado tendré también esta pieza. Como es un canino, preferiría correrla para apoyarme en un premolar, puesto que tiene cara oclusal. Igual a este nivel, esta tercera molar, prefiero irme un poquito adelante, pero ya tengo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Me forma un cuadrado. ¿Se dan cuenta? Irregular, pero cuadrado al fin. Y eso pasa a ser la base de sustentación. En la clase 4 sucede lo mismo.
Yo quiero reemplazar los dientes de adelante. Por ende, ¿cuáles son las piezas que van a ser pilares? ¿Cuáles son? No son premolares. No me digan piezas. ¿Cuáles son las piezas que deben ser? Próximas a la brecha. Exacto. No interesa si es incisivo, canino, premolar, molar. Es la pieza próxima al espacio edéntulo. Siempre piensen eso. ¿Y cuál es la pieza próxima al espacio edéntulo? En este caso, miren, estoy diciendo en este caso, porque en otro caso clase 4 pueden ser otras. En este caso serían los primeros premolares. Esas dos piezas obligatoriamente van a tener que ser apoyos. Apoyo acá, apoyo acá. Y de la misma forma tenemos que buscar una base de sustentación. Por ende, vamos a tener que buscar apoyo en la primera o segunda molar. ¿Correcto? Mientras más nos acerquemos al primero, la base de sustentación será menor. Por ende, si nos alejamos un poquito, la base de sustentación va a ser mejor. Porque vamos a tener un cuadrado más uniforme, ¿no? Por ende, yo podría utilizar las molares como pilares posteriores. Se está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Estoy haciendo una clara diferenciación entre lo que son los dos grandes grupos en prótesis parcial removible. Por eso es que hoy día vamos a trabajar con los más fáciles. Por eso es que hemos separado una práctica para la clase 1, otra para la clase 2 y ahora clase 3 y 4 en una sola. Porque son más fáciles de desarrollar, ¿no? Porque trabajamos con base de sustentación, no con ejes de bisagra. Perfecto, entonces partamos. ¿Con qué es lo primero que debo de hacer para el diseño de una prótesis? Por supuesto, el modelo está paralelizado, se supone que yo ya tengo mi ecuador protético, ya he calibrado, he hecho todo lo que se supone que tengo que hacer en el modelo antes de hacer el diseño. ¿Qué es lo primero que tengo que colocar? Lo primero que se coloca. Los apoyos, siempre recordemos eso. Y tienen que ir apoyos en esta pieza de acá y en esta pieza de acá. En esta pieza que es el canino, ojo, ¿dónde vamos a colocar el apoyo? En palatino, como si fuera un canino superior, o en mesial, en distal. ¿De qué va a depender eso? ¿De la oclusión? No, De la retención. de la retención. ¿Por qué? Porque la retención la voy a ver yo. En vestibular voy a decidir qué tipo de retenedor voy a utilizar, si va a ser un retenedor circunferencial o si va a ser un retenedor a punto de contacto. Para la clase 3, ¿cuál es el retenedor más indicado? Y eso ya lo vimos en clase de retenedores. Decimos, tal retenedor es el más indicado para la clase 3. Circunferencial. Un circunferencial, ¿pero cuál? Puede ser tipo Acker. El Acker. Es el más indicado realmente. Ahora, eso depende de la retención. En esta pieza, yo podría colocar un retenedor tipo Acker. Vean la retención. La zona retentiva. ¿Podría colocar un tipo Acker? Muy poca retención, ¿no es cierto? Sería mejor un retenedor a punto de contacto. En esta pieza específicamente. Y mejor todavía porque va a estar escondido por razones estéticas. Entonces aquí descarto mi retenedor circunferencial y prefiero colocar un retenedor a punto de contacto. Entonces ahora ya sabiendo qué retenedor voy a hacer, en base al aspecto retentivo, ¿dónde pongo mi apoyo? ¿Hacia mesial o hacia distal? Hacia mesial. ¿Correcto? Entonces en este sector yo voy a colocar un apoyo. ¿Que es antiestético? Lo es. Pero es lo que indica la teoría. ¿Por qué? Porque en un canino inferior yo no puedo colocar un retenedor con un apoyo en forma de techo de rancho, como se estila para un canino superior, puesto que el canino superior tiene un muy buen cíngulo, mientras que el canino inferior no lo tiene. Por esa razón no nos podemos apoyar en el cíngulo, sino tenemos que apoyarnos en el borde incisal. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en la molar, ¿dónde lo coloco? Si yo veo que tengo buena retención hacia distal y es una pieza que me permite colocar un retenedor circunferencial, ¿qué prefiero? ¿Un a punto de contacto o un circunferencial? Prefiero un circunferencial, me va a dar mejor retención. Y como va a ser hacia distal, el apoyo lo puedo colocar hacia mesial. Perfecto, entonces coloco mi apoyo hacia mesial. ¿Está bien? ¿Listo? Perfecto, listo. Muy bien. Ahora voy a colocar dos apoyos más, porque tengo que colocar para mi base de sustentación. ¿Cuáles van a ser esos apoyos?
van a ser apoyos en las piezas del lado opuesto, en las zonas más indicadas, ¿no? En este caso, ¿cuál pondría? ¿Hacia mesial o hacia distal? Hacia distal me estoy alejando un poco de la base de sustentación. Podría ser hacia mesial, porque acá puedo aprovechar una tronera, una zona interproximal más adecuada. Prefiero ponerlo hacia mesial. Me apoyo. Y en la parte posterior tengo tres piezas. Tengo la primera molar, la segunda y la tercera. La más indicada sería la primera molar. Pero veo que la primera molar, si pongo el apoyo ahí, estaría muy alejado y esta sería mi base de sustentación. Prefiero distalizar mi base de sustentación, ¿no es cierto? Y podría colocarla hacia mesial o hacia distal. Para que esté más parejo, lo podría poner hacia distal de la segunda molar. Y de esa forma ya tengo mis 4 apoyos más o menos parejos. Vean, tengo así, así, así y así. ¿Logré mi base de sustentación o no? La logré. Perfecto. Una vez que he obtenido eso, voy a hacer el segundo paso. ¿Cuál vendría a ser? El retenedor. ¿Pero qué parte del retenedor? El brazo opositor, el conector menor, el cuerpo, el brazo retentivo, el brazo retentivo. Entonces, en base a las zonas retentivas, yo decido colocar mis retenedores, ¿ok? Entonces acá tengo una forma medio curvada, puedo hacer una retención en Y, que es un derivado del retenedor tipo T. Muy bien. Entonces acá estoy haciendo un Y. Recuerden siempre el brazo, a pesar que no lo han desgastado bien este modelo, no sé de quién es, pero es una pequeña crítica constructiva. Siempre las críticas son destructivas o constructivas. Yo no voy a hacer nunca una crítica destructiva, es con la finalidad de mejorar. Hacemos el brazo delgado en la parte distalizada y más grueso en la parte que se acerca hacia la zona de la base. ¿Se dan cuenta? De esta forma. Están acá atrás. Ahorita te lo enseño. Me han hecho acordar a la japonesita que se iba a casar. Sí, pobrecita. Se iba a la iglesia, estaba caminando a la iglesia y en eso vino una ráfaga de viento y le vuela el velo. Se pone a llorar la japonesita porque ella como se iba pues a mostrar sin taparse la cara, ¿no? Yo no casa sin velo, yo no casa sin velo, no casa sin velo. Entonces el muchacho, pero entra a la iglesia, le dice, ya estamos para la casa, yo no casa sin velo. Ya está bien, míralo pues ya, ahora sí, ¿casa o no casa? Es para inteligente por si acaso. ¿Y tú por qué te ríes? No entendí otra cosa. Me imagino. Listo. Vamos con el segundo retenedor. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo retenedor? El de la otra pieza que está próxima a la zona retentiva. Entonces, hacemos nuestro brazo, como es un áquer, ¿cómo debe ser el áquer? Igual, grueso al inicio, delgado al final. Grueso por la parte superior al ecuador protético, delgado por debajo. Entonces hago ahí y circunvalado. Muy bien, casi hasta el final. Algunos no sé por qué les gusta diseñar tan chiquititos los brazos. El brazo tiene que ser largo, debe de abrazar al diente completamente, ¿no? Y de paso va a ser parte del conector menor en este sector. Y lo ponemos hacia acá abajo. Perfecto. Como esta es una pieza que es un canino, definitivamente va a tener que llevar acá un plano guía y acá también un plano guía. Pero vamos a ver al otro lado qué cosa es lo que vamos a hacer. ¿Yo puedo hacerle un retenedor a esta pieza? Sí, porque puedo sobrepasar por encima del retenedor y ir y buscar la zona retentiva, en la zona vestibular. Pero si ya tengo que voy a colocar un retenedor circunferencial en el sector posterior, que podría ser un áquer o podría ser un retenedor tipo Jackson, ya voy a tener buena retención acá.
Y si tengo 3 puntos de retención, 1, 2 y 3, ya tengo un plano. Así no sea la base completa. Esto lo dejaría para que funcione como un retenedor indirecto. Y ya no le hago un retenedor directo porque cometería el mismo error de haber querido colocar un circunferencial acá. Y tendría que destruir mucho tejido para que la parte vestibular pase en la zona interproximal. Entonces lo dejo como retenedor indirecto. Solamente apoyo ahí. Y hago mi brazo de oposición de retención en la otra pieza. Acá tengo dos opciones. Puedo hacer un solo retenedor porque tengo muy buena zona retentiva acá, ¿ok? O puedo hacer dos, uno que vaya hacia adelante y otro que vaya hacia atrás. Pero acá tengo lo mismo, tengo un retenedor posterior y otro anterior. ¿Para qué voy a querer hacer dos? Con uno me basta, porque ya tengo buena retención. Entonces hago el brazo retentivo hacia proximal, hacia mesiano. Me meto en la zona retentiva, la parte final, y termino siempre, ¿no? Delgado al final, grueso al inicio. Igual que este, delgado al final, grueso al inicio. El principio es el mismo, porque eso favorece la flexibilidad del retenedor, que es otra propiedad que debe tener la parte retentiva. ¿Ok? Listo, entonces ya tengo acá mi retenedor, y acá he decidido que no voy a colocar retenedor. Una vez que he hecho eso, entonces tengo que ya comenzar a trabajar mi conector mayor. Igual que en el caso del maxilar superior, perdón, de las clases 1 y 2, lo que tengo que hacer es buscar la zona más profunda y marcar una curva en la zona lingual anterior. De esta manera. Ese es mi punto de partida. Porque con eso yo voy a poder medir el fondo de surco y voy a poder establecer la distancia que tengo hacia la parte gingival. Agarro mi reglita, por si acaso, esta es una réplica de la reglita original de la firma Trubite, que es una de las firmas más antiguas que produce y tiene ciertas características que no tiene cualquier regla. Si se dan cuenta, es diferente a todas esas reglitas que no quiero opinar al respecto, que les regalan, la cual tiene muy buena medida, tiene angulaciones establecidas, medida 18-22 para rodetes, línea media, varias cosas muy interesantes, ¿no? Ya prácticamente no se produce esto. Esto yo lo he tomado de un catálogo y es muy fácil. Sí, lo tomo un catálogo y le he hecho un escaneo con una fotocopiadora sobre lámina y he recortado. Claro, ya no se produce, pero es muy buena, ¿no? Entonces mido. ¿Cuánto debe de medir para yo poder definir realmente la distancia y decidir que sea una barra o una placa? 8 milímetros. Perfecto. 5 para la barra y 3 de espacio entre la barra y la parte gingival. A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Cuánto hay? ¿Tengo los 8 o no? Sí están, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerle barra. ¿Ok? Ya. Oh, vamos. ¿Quién le veló? Esa es la barra, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es establecer los elementos que van a ser parte de la zona opositora. Entonces, si yo decido colocar un brazo retentivo acá, acá tiene que haber oposición. Si va a haber brazo retentivo acá, acá tiene que haber oposición. Si he colocado un retenedor a punto de contacto acá, ¿acá debe haber oposición o no? Se puede dar siempre y cuando funcione casi como un circunferencial. Pero también podría ser simplemente el apoyo hacia mesial con las características de un retenedor a punto de contacto y establecer como si fuera un DPI, o sea, placa, apoyo y retención. 3 puntos que reemplazarían el hecho de no tener necesidad de colocar brazo de oposición. ¿Se entendió lo que dije o no? ¿Alguien no le quedó claro? ¿Hable ahora o calle para siempre? Repito. Si yo tengo, vamos a hacer acá. Vamos a hacer esto y esto de acá. Vamos a ver, ¿ya? Si yo tengo así, vamos a hacer así. El diente acá al centro. Tengo mi brazo retentivo en este lado de acá,
¿correcto? Que si fuera un DPI tendría que ser en la mitad del diente. ¿Ok? Vamos a suponer que se pone acá, como este es un retenedor en Y, coge todo, ¿no? Esta vendría a ser el plano guía y este vendría a ser el apoyo. Vamos a poner el apoyo así para que se diferencie del plano guía. Tenemos 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Qué sucede cuando hay 3 puntos en el espacio? Como plan. Se crea un plano. Y ese plano, sobre una superficie rígida como es un diente, nos crea oposición entre 2 de los puntos contra el tercero. Por ejemplo, este más este se oponen a este. Este más este se oponen a este. Este más este se oponen a este. O sea, al oponerse está dando oposición. Y por esa razón ya no es necesario crearle un brazo de oposición. Porque estamos matemáticamente o geométricamente creando esa oposición. Por esa razón puedo colocar un punto acá, otro punto acá y el tercer punto acá atrás, que vendría a ser el plano guía. 1, 2, 3, equidistantes, no a la misma altura, porque vean, uno está acá abajo, el más alto sería el apoyo y el más bajo sería el de retención. O sea, va a ser como si fuera un plano, como lo he dicho, acá, pero inclinado. Pero al final es un plano en el espacio. Sigue siendo un plano en el espacio. Bien, entonces, sigamos con nuestros brazos de oposición y vamos a crearlos, ¿no? Todos los brazos de oposición, nada va debajo del ecuador protético. Todos es por encima del ecuador protético y no son de grosor menor a mayor. El grosor es uniforme. En este caso le he hecho el brazo de oposición a esta pieza de esta forma. ¿Ok? ¿Listo? Le voy a hacer a la otra pieza que está próxima al pilar, igual. Y lo uno con los otros elementos y formo el cuerpo del retenedor, que a su vez, ese es el conector menor. Que vean, ya se creó completamente el retenedor. ¿Lo logran ver? Por favor, se creó completamente el retenedor. Estamos hablando de esta pieza de acá. ¿Listo? ¿Ya? Y lo mismo sucedió con el otro. En el otro me faltaría simplemente bajarle acá el conector menor que viene por acá así. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer la parte inferior del conector mayor. ¿Por qué? Porque ya tengo el sector anterior y ya tengo el sector posterior. Entonces en el sector posterior bajo mi conector menor hacia el conector mayor. Igual hago en el otro lado, bajo la parte más inferior hacia el fondo, siempre con diseños redondeados y uno con el sector anterior. Y solamente con eso ya me voy dando una idea de cómo va a ser mi conector mayor. Vean, lo único que he hecho ha sido unirlos. ¿Ok? Entonces, aquí viene un conector menor que va a bajar ahí directamente, que es apoyo del retenedor indirecto. ¿Ok? Aquí tenemos otro conector menor que une el apoyo con el conector mayor. Y acá en este caso, como yo tengo que hacer mi plano guía en este sector, marco el tercio y bajamos como si fuera una clase 3. Esto viene a la cima y el otro baja a la parte distal. Por eso siempre es bueno tener bien afiladitos nuestros lápices y me forma los 3 elementos de el retenedor a punto de contacto. Retenedor, plano guía y apoyo mesial. Véanlo ahí. Retenedor, plano guía y retenedor inicial. Esta distancia que he creado de aquí a acá debe tener 5 milímetros de alto y de ancho. Siempre. Para esta parte de acá. Desde la parte gingival acá, 5 milímetros. Y de mesial a distal, 5 milímetros. De aquí a acá y de aquí a acá. ¿Listo?
Perfecto. Hecho eso, entonces ya puedo unir la parte superior de mi conector mayor, porque ya tengo todos los conectores menores que han caído ahí. Entonces, vayamos haciéndolo. Bajo acá y acá también bajo esto de acá. Uno, estos dos elementos, que va a ser la zona de la rejilla. Y al otro lado hago lo mismo. Este conector menor lo uno con el otro conector menor. Siempre diseños de tipo redondeados. Y ya tengo completamente formado mi conector mayor. ¿Lo ven? Ok. ¿Listo? Perfecto. Como ya tengo mi conector mayor y ya tengo todos los elementos, ya no necesito, no tengo retenedor acá, tengo un retenedor acá, otro acá y otro acá. Oposición, retención, retención, oposición, perfecto. Entonces paso a hacer con el azul la rejilla, que es parte de la base. Y hago lo mismo, ¿no? Como hicimos en el caso de las clase 1 y 2. De la que bajaba verticalmente del plano guía, va a la cima del reborde y se une con el brazo retentivo. Y continúa hacia atrás de esta forma. Y en la parte interna, paralelo al rojo del conector mayor. Y de esta forma ya lo he delimitado. Una vez que está delimitado, lo único que me quedaría es graficar la forma de la rejilla que yo quiero hacer, cualquiera, ¿no? Realmente no, esto no es mayor trascendente, porque puede ser cuadraditos, ovalados, y al técnico les pondrá una rejilla de la forma más indicada para retención. Lo que sí se puede hacer, en este caso, es hacer unas ligeras extensiones pequeñas, ¿ah? No mucho porque no nos podemos ir hacia vestibular, de unas pequeñas líneas que van a ser como fierritos que salen hacia afuera para ayudar a retener el acrílico en la zona vestibular. Con esto prácticamente ya tengo terminado mi diseño. ¿Sí lo ven? Doctor, Sí, adelante. ¿se hace el sobremarcado también en la parte...? No, Bueno, no es necesario, porque el sobremarcado en la zona anterior y posterior se puede hacer solamente como un mecanismo de guía para poder establecer en sentido vertical, pero acá no vamos a tener el movimiento de inclinación distal, va a ser un movimiento de desplazamiento vertical. Entonces, para eso sí necesitamos hacer las preparaciones para los planos guías, porque el movimiento de desplazamiento en esta prótesis va a ser vertical, no va a ser de inclinación distal. Podría hacerse solamente como una cuestión de referencia para poder establecer dónde podría estarse reabsorbiendo. Ahora, la reabsorción va a ser mínima porque los apoyos van a impedir que haya una sobrecompresión sobre los tejidos blandos. Si no tuviera apoyos, ahí sí se hundiría. Pero como tiene apoyos, no se hunde. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que me faltaría? Como este es un modelo diagnóstico, y yo estoy definiendo dónde van, me faltaría hacer los desgastes. Los desgastes se hacen en tres puntos específicamente. Primero, los que van a ser apoyos. Segundo, los que van a ser los planos guías. Y tercero, las modificaciones de las piezas dentarias. Partamos por el primero. Acá va a haber apoyo. Acá tiene que haber un desgaste en forma de cuchara. Acá va a haber apoyo. Acá tiene que haber un desgaste. Acá va a haber apoyo. Acá tiene que haber un desgaste distinto al de cuchara. Ese es sube, desgasta y baja. Esto se llama preparación biostática, que lo vamos a ver también en una clase. Todavía ustedes no han visto esto, pero es parte de la preparación biostática. Acá hacemos el apoyo y ya tengo marcados los 4 apoyos donde se va a desgastar. Segundo, ¿cuál era?
planos guías. ¿Dónde va a haber planos guías? Acá y acá. Por consiguiente, hago un circulito en esta zona de acá, que es la zona donde va a haber un plano guía, y acá también, donde está la plaquita, ahí también debe haber un plano guía. Si no se ve muy bien, hago una demarcación con color verde. Listo. ¿Ok? Tercer punto, ¿cuál es? Modificaciones de las piezas dentarias. ¿Dónde modificaría acá? ¿Ustedes creen que si yo quiero meter un brazo por vestibular y lo voy a pasar entre dos dientes, podría hacerlo? No, ¿Por qué? por el contacto. ¿Por el contacto de quién? Del antagonista. Porque el antagonista va a caer acá. Estos se llaman rebordes marginales. Por ende, tengo que darle el espacio para eso. Y ese espacio sería desgastando de bucal hacia lingual. Acá, acá no es necesario, acá tampoco. Este sería el único sitio donde tendría que hacerlo, para que pueda pasar la parte metálica hacia vestibular y forme el brazo retentivo. Si no, no lo podría hacer. Entorpecería con la oclusión. Listo, y de esta forma he terminado mi diseño y esto pasaría para ya la preparación biostática, tomar un nuevo modelo ya con la preparación y mandarlo al técnico para la base metálica. Listo. Pueden fotografiarlo, véanlo ahí porque van a trabajarlo ahorita. Pasamos al segundo. Ahora sí vamos a hacer un poquito más rápido, si no la hora nos va a ganar. ¿Qué hora es? Sí, Ya, sí. 11:42. Perfecto. Entonces aquí hacemos lo mismo. Vamos a sacarle un poquito de punta para poder matar al canario. Bien puntiagudito. Ok. Listo. Comenzamos. Ahora sí todos me dicen lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que marcar primero? Ya está. No necesito más. Mesial o distal, ¿dónde lo pongo? Si pongo en distal, ¿cómo se uniría con la rejilla vestibular? No puede ir en distal, tiene que ir en mesial. ¿Se dan cuenta? Hay una razón. En el diseño, en todo momento hay una razón. Y se han percatado que cada vez que he hecho alguna marca en el modelo, he ido siguiendo la marca anterior. Y en ningún momento hay un desfase entre las marcas. No hay espacios entre las marcas. Si ustedes agarran el punto de la... Y ojo, por favor no me marquen entre las dos líneas. No es cuestión de ponerlo rojo. Son líneas. Siempre cuando hagan el diseño son líneas. Entonces, si ustedes agarran una línea, sigan la línea y se van a dar cuenta que sigue conector menor, apoyo, sigue el brazo retentivo, regresa, apoyo, conector, brazo de oposición, conector menor, conector mayor, retenedor indirecto, y seguimos y sigue. O sea, todo se une en una continuidad. Y eso es lo que tiene que siempre mostrarse en un diseño. Perfecto, entonces decidí acá y estas dos piezas obligatoriamente tienen que llevar apoyo. Esta y las dos a mesial, ¿por qué? Porque están relacionadas con los planos guías. Listo. ¿Dónde más tengo que colocar? Dijimos, nos vamos atrás para hacer la base de sustentación. Decidimos, ¿cuál es mejor? ¿La tercera, la segunda o la primera? La primera es la mejor, pero está muy cerca de las otras. Entonces podemos utilizar la segunda. ¿Dónde lo colocamos? ¿Hacia mesial o hacia distal? Puede ser a distal o mesial dependiendo de la zona retentiva. Yo veo que acá la zona retentiva está hacia distal y acá también. Entonces, acá también puede ser hacia mesial, ¿no? Entonces, ¿dónde lo coloco? Yo preferiría en este caso colocarlo hacia distal. ¿Por qué? Porque de esa forma la parte retentiva va a ir hacia mesial y a la hora que se tenga que salir en este sentido, estos dos brazos retentivos van a impedirlo. Entonces hago dos retenedores Acker, ya estoy definiendo, posterior hacia adelante, o sea, postero anterior. Entonces decido colocar mi apoyo hacia distal. Acá y acá. Y de esa forma me alejo también de los puntos de apoyo anteriores y vean, ya formé mi cuadrado. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Ahora, después de que he hecho los apoyos, ¿qué sigue? Muy bien, brazos retentivos.
Si yo le pongo un par de brazos retentivos a estas piezas de acá adelante, ¿qué pasaría? Son dos primeras premolares. Cuando el paciente sonría, va a aparecer un par de cachos, ¿no es cierto? Entonces, ¿le debo de hacer eso? No, se vería feo. Pero estoy haciendo un diseño convencional. Entonces, ¿cómo podría compensar eso? Ya, busco la retención, esto que queden como retenedores indirectos, ¿correcto? Y busco que la retención vaya hacia atrás. Entonces, en ese caso, vean, y como estoy bien atrás, puedo utilizar ya no un retenedor de tipo circunferencial, tipo Acker, sino de repente busco hacer un Jackson, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Y de esa forma podría cambiar hacia la primera molar, colocando el apoyo inicial, o irme hacia la tercera molar. Prefiero en este caso irme hacia la tercera molar, para que sea bien posterior y no cambiar el apoyo. Y de esa forma tendría que hacerle un apoyo adicional a la tercera molar. Y al hacer esto ya estoy definiendo que voy a hacer dos retenedores tipo Jackson, que son circunferencias como si fuera un doble Acker, puesto de esta forma, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es definir mis brazos retentivos. Defino hacia adelante uno y defino hacia atrás el otro. Siempre sin pasarse por debajo de la zona del calibrado, ¿no? Me voy vestibular hacia un lado y ahí entro, siempre recordando lo mismo que hemos visto en el anterior, ¿no? Los dos primeros tercios por encima del ecuador y el tercio final por debajo del ecuador. ¿Ok? Y de esa forma ya tengo dos retenedores, uno hacia adelante y otro hacia atrás, que van a actuar como, si se levanta así, actúan los de adelante. Si se levanta así, o sea, si se empuja hacia abajo la prótesis, actúan los de atrás. Pero ya tengo dos elementos que me van a ayudar en la retención. ¿Se entendió esa parte? Es como si fueran dos así, ¿no? Si la prótesis se levanta en sentido posterior, quien actúa es este, que evita que se levante. Pero si se hunde, quien evita que se levante es este de acá atrás, porque va a encajarse en la zona retentiva. Listo, entonces, ¿ahora qué me faltaría? Los conectores menores que unen los apoyos y los retenedores hacia el conector mayor. Perfecto. Entonces, aquí va a haber un plano guía, bajo, y me quedo acá, y acá simplemente bajo hasta este lado de acá. Voy a hacer las extensiones de los, en este caso, de los conectores, dejando espacio para poner los brazos de oposición, ¿no? Entonces pongo acá uno y acá el otro. De esta forma ya tengo mis conectores menores. Conectores menores, conectores menores. Están los cuatro conectores menores. Ahora, hay una línea que es importante tomarla en cuenta, al menos acá en el maxilar superior, perdón. Acá está el central y acá está el lateral. Este es un aporte que hizo el doctor Loza y por ende se le llama la línea de Loza. ¿O me equivoco, Daniel? Que es una línea paralela al plano cruzal que va hacia adelante a la altura del incisivo lateral. Entonces, esta línea iría así, de esta forma. Y esa línea me va a servir para yo poder unir los elementos sin que tenga que acercarme a la sola gingival, de esta manera. Lo hago a un lado, lo hago al otro lado. Le digo a Daniel porque el papá de Daniel ha trabajado muchos años con el doctor David Loza, he tenido la suerte de escucharlo constantemente sobre esto. Y vean, ahí están las dos líneas de Loza. ¿Se dieron cuenta? Ya esto es un gran aporte que hizo el doctor Loza al mundo en el diseño. La línea de Loza. ¿Una línea? Estas dos líneas. A dos. Listo. Entonces ya tengo ahí y ya con esto estoy perfilando cómo va a ser mi conector mayor. ¿Qué conector mayor sería? Acá. Placa. Acá es placa. Todavía es placa. Todavía es placa. ¿Ok? Entonces,
yo no quiero ir en contra de los conceptos de Kratovsville y digo, no voy a cubrir tanto. Lo convierto de placa en doble barra, que es mejor porque va a dejar más tejido libre, ¿no? Pero no olvidemos que acá nosotros tenemos primero que unir el sector posterior, siempre la línea posterior por delante de las foveolas palatinas y que cruce la línea media en forma perpendicular a la línea media. En el sector anterior también acá tenemos que tener un cruce en forma perpendicular y unimos justamente el conector menor a este cruce para que se forme la unión del conector menor con el conector mayor. Vean cómo se formó el conector mayor, solito. ¿Lo vieron? ¿Qué me faltaría? Simplemente crearle la doble línea. 5 milímetros a 6 milímetros hasta el sector anterior. Igualito al libro, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, está igual. Es plagio. Piratería. No. Esto es poner en práctica la teoría. Vean, en ningún momento hago diseños rectos, siempre curvados. Y ya tengo mi conector mayor con una forma de doble barra. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué me faltaría ahora? La rejilla. Entonces, bajo acá mi rejilla. Perdón, siempre, ¿no? Bajamos acá la cima del reborde siempre, no hacia vestibular, hacemos la cima del reborde y paralelo a la zona de nuestro diseño en el sector anterior. Y acá voy a hacer otro gráfico para que no digan que hago el mismo. Líneas, líneas, líneas. Van a ver unos pelitos ahí, sí. Estos, los famosos pelos que me decía la señora, ¿no? Pero eso fue real. No se imagina. Ya les va a tocar a algún paciente así alguna vez. Parece que los fuera a morder. Hay que tener tranquilidad y paciencia. No se desesperen. Pero doctor, la salida más fácil no era consensuar con el paciente. Sí, pues, pero... Entonces al final todos ahí van los técnicos, ¿no? No, ahí yo utilicé, no ataqué al técnico. No. En ningún momento, porque el técnico era mi amigo. Sí. Entonces fui a agarrar y le dije, a la señora le decía ver el técnico y el técnico le decía, hay una loca afuera. ¿Y si se cruzaban? Ahí sí, Quiero verlo. ahí sí alguna, ¿y se imaginan? No, pues hay que tener, siempre hay que mirar atrás antes de hablar. No me caso sin verlo. Listo. Y hacia afuera hacemos los pelitos estos chiquitos así, no muy largos para evitar justamente eso. Y esto nos ayuda mucho a la retención del acrílico. Esto va a ser parte de la rejilla, ¿no? Pero no son muy alargados. Listo. Entonces de esa forma ya tenemos la rejilla. ¿Ok? Este es un diseño tradicional, ¿eh? No es un diseño innovador. Los diseños innovadores los vamos a ver cuando veamos eje rotacional de inversión, de rotación. Listo, entonces ahora ya tengo mi diseño prácticamente terminado. No es necesario, como nos dijo Daniel, hacer el refuerzo en las zonas proximales. A pesar que decían que esto era una clase 1 anterior, o sea, un extremo libre anterior. Y lo único que me faltaría en este momento es las zonas a desgastar. ¿Qué zonas son? Para efectos de poder hacer la preparación biomecánica, biostática, biomecánica es en endodoncia, y poder hacer la impresión definitiva. Flaco, ¿qué estás mirando en tu celular? Está repasando la teoría. Ahí la foto En el velo. Por favor, concentración. Estamos en clase todavía. Verde en las zonas de desgaste. ¿Cuál empezamos? Otra vuelta, apoyos. Verde a los apoyos. Verde a los apoyos. Miren que insisto mucho en el protocolo, ¿no? Verde a los apoyos. Y de ahí, ¿qué sigue? Planos guías. Sector anterior acá, plano guía. Plano guía.
Y de ahí que sigue modificaciones dentarias. Acá una. Acá otra. ¿Es necesario alguna más? Diseño terminado. ¿Qué hora es? 11:56. 11 y 5. 56. 11 y 56. Tienen 1 hora y 5 minutos para hacer sus diseños en una hoja y antes de que culmine la práctica